En nuestro estudio recibimos a Nelson Lobos, historiador, con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, ¿y tú? Bienvenido. ¿Cómo va, Nelson? Mari Peñi, asiento, por favor, porque hoy... Voy con Pan Jamie, la nueva compañera tiene eso. Ah, sí, pues. Sí, ¿no se conocían ustedes? Sí, nos habíamos visto. Nos habíamos topado ahí en un par de ocasiones, creo que hicimos una red carpet juntos también. Por ahí sí, cuando yo andaba en terreno. ¿Viste que tú hiciste el otro día una red carpet? Sí, me tocó también. Oye, bueno, claro, está con nosotros acá Cami Chuler, Nelson, así que vamos inmediatamente al tema que nos convoca, que es el movimiento mapuche en el Gran Concepción. ¿Desde siempre han existido los mapuches en esta zona? ¿Cómo era antiguamente? Bueno, cuando llegaron los españoles había por territorio, como lo hemos hablado en otras ocasiones, estaban los de Penco, los pencoches, rascoches, etc. Pero la llegada española empezó a generar migración mapuche hacia el sur del Biobío, en los primeros años de resistencia, etc. Pero con el transcurso del tiempo, muchos se convirtieron en Yanacona y quedaron trabajando para los españoles, los llamados pueblos de indios, Ya, y los pero- otros escapaban al sur. Pero espera, te fuiste en moto, nombraste a Penco nomás y acá tenemos un montón sí, de comunas. Sí, es que Concepción en esa época era Penco. Ya, Claro. pero por ejemplo, en el territorio que ahora es Talcahuano, Hualpén, Coronel, en Sí. Tomé, San Pedro de la Paz, También- ¿todo era habitado por mapuche? Claro, todo era territorio mapuche, también en Hualpén los hualpenches, la gente de Talcahuano, que es Chalcahuenu, como un cielo tronador. Podríamos claro. decir, si es que ese era el nombre exacto, Chalcahuenuche, gente como de este territorio donde truena mucho. La misma gente en Hualqui, la gente de Hualqui resistió mucho la invasión española, mucho. Bueno, y hubo fuerte, hubo muchos levantamientos. La gente... ¿Y por qué fue distinto ahí en Hualqui? A lo mejor donde estaban un poco más aislados, por ahí hay vados también que permitían pasar al otro lado del río, entonces había mayor contacto probablemente con las otras entidades territoriales que estaban al sur, ya en el territorio ya mapuche. O sea, Coronel, establecimos Lota. entonces que siempre han estado en este territorio. Siempre ha estado el pueblo mapuche, pero con una realidad diferente. Al principio como pueblo totalmente sometido, después algunos empezaron a españolizarse, muchos trabajando en las haciendas con los españoles, para los españoles. Otros llevados ya al norte, otros llevados a Perú como esclavos. Entonces, generalmente los que se oponían a la invasión. Claro. Oye, en ese sentido, porque tú cuentas que siempre han estado aquí y que después se fueron españolizando. Esto quiere decir que cuando llegaron los españoles a este territorio, ellos se fueron así como segregando más hacia las áreas rurales quizás, y en la ciudad no quedaron muchos, porque queremos saber si ellos después hicieron como una migración a la ciudad, campo-ciudad. ¿Cómo fue eso? Se nos desmaya ahí el Déjalo libro un bajito poco. nomás, Nelson, Vamos a ver mejor. si lo podemos ahí. Yo voy a intentarlo. Cuéntanos nomás tú. Bueno, resulta que en el periodo ya, saltándonos varios siglos, hubo, ya después de la derrota militar de los mapuches con Chile y con Argentina, ya los españoles están fuera de esta historia, muchos mapuches empezaron a ir a las reducciones. O sea, los mapuches eran dueños de todo el del Biobío del Sur y de un día para otro fueron llevados a las reducciones. Entonces no cabía la gente ahí. Y en 20, 30 años nacieron muchos hijos, los hijos y las hijas se fueron a empezar a trabajar a la ciudad. Entonces empezaron a llegar muchas mujeres mapuches que generalmente llegaban a trabajar de nana a la ciudad. A lo mejor muchas de las personas que están viendo en su casa les tocó tienen abuelitas que llegaron a esa situación, hablando poco castellano, con su indumentaria, bueno, y les tocó sufrir la discriminación, siglo XX estamos hablando, comienzo del siglo XX y a mediados del siglo XX. Y los hombres llegaban también a trabajar en labores agrícolas en los alrededores, forestal, asociado también con las ciudades y siempre en los cordones de las ciudades. ¿Pero cuándo empiezan a llegar o cuándo empiezan a tomar Acá relevancia? Fuerte Concepción en los años 30-40, la migración campo-ciudad fuerte. E incluso un Peña indianado me contaba hace una semana atrás, yo no tenía idea hasta esa conversación, que la población Libertad Talcahuano, ex España que se llamaba antes, fue uno de los dirigentes o de los cabecillas, fue un mapuche. Ah, ¿sí? No me acuerdo el nombre de él, pero ya falleció. Y él fue el que fundó esta población. Y así esto lo encontramos en Barrio Norte, muchas familias mapuches. Los Inalef, por ejemplo, los Millapán, los Tripailaos, son linajes que hasta el día de hoy sus hijos continúan rescatando la tradición. Y así Oye, en ¿cómo todas era las la relación en un principio cuando llegaron, cierto, en esta migración campo-ciudad? ¿Cómo era la relación entre la gente mapuche y los españoles o ya criollos que estaban acá en la ciudad? O sea, ahora ya eran chilenos, Chilenos, pues, claro, los años prácticamente, claro. 60. En general, y en Santiago se vio muy fuerte eso, acá en Concepción menos, se crearon verdaderos guetos, donde los mapuches llegaban y eran los nosotros y los otros. Y costó la relación. Muchos empezaron a esconder de que eran mapuches porque los discriminaban. Entonces, si se dan cuenta que tenían un acento diferente, que todavía lo pueden escuchar en el campo, ese acento del que aprende a hablar mapuzungún primero y después castellano, o que hablando castellano escucha el acento castellano de los papás, entonces tiene otro. Lo discriminaban.
los apellidos los discriminaban, el color de piel, lo que vivió mucha gente. Claro, y por la que- misma apariencia física, la apariencia física lo diferente. identificaban y seguramente ahí- Entonces muchos ocultaban esto. Pero había algunos que ya en esos años ¿Se decían- cambiaban los nombres incluso? ¿O el apellido? Muchos se cambiaban los apellidos. Entonces, hoy tú ves personas con rasgos mapuche que tienen apellidos que son apellidos españoles, pero cambiados también por algunos que se hayan casado una mamá mapuche con Claro. con un papá chileno. Y Es lo eso que se pasa dice, también da con mucho. los nombres, por ejemplo, el nombre Leftraru por Lautaro de repente es como la chilenización, ¿o no?, de los nombres mapuches. Claro, ahí Pedro Valdía habría escuchado a los españoles Leftraro, ya Lautaro. Listo, Ya. Lautaro. La hizo corta, y ¿no? Ni intentó entender. Sí, y Ya. eso pasa con la mayoría de los nombres mapuches. Mira. Es mucho, el del que hablábamos, el chachay que hablábamos la semana pasada, Belisario Pitriqueo, me decían que su apellido era el nombre de su bisabuelo era Pitrio. Entonces cuando dijo, ¿usted cómo se llama? Pitrio. Juan Pitriqueo. Así, Cris Campbell Oye, de Nelson, Hamburgo. ¿y existía o existe alguna relación entre esos mapuches que habitaron acá a Concepción en esa época y el movimiento mapuche que está presente hoy en día en el país? Muchos de estos mapuches, por ejemplo, los Calvul. La Lamien Rosalía Calvul es famosa acá en Concepción, fundadora de una de las primeras organizaciones en Hualpén. Y ella, con su agrupación, levantaron ahora una ruca en el Cerro Amarillo. Y ellos, su papá las motivó desde niñita. Ella misma cuenta, bueno, lo cuenta en el libro, lo contaba nosotros. Papá le decía, no se olviden que somos mapuches. ¿Por qué los alemanes acá, los franceses, los españoles tienen sus grupos, sus comunidades, tienen sus restaurantes, tienen su... Y lo hacen Se feliz y dedica- nadie los cuestiona, pero los mapuches tenemos que escondernos. ¿Por qué? Decía él. Salgamos orgullosos, organicémonos y tengamos bancos mapuches, comunidades mapuches en la ciudad, donde no restaurantes mapuches. Claro, sus propios servicios, Claro. su Y propia ella organización. siempre lo tuvo acá, hasta que un día de atravesar, en realidad a principios de los 90 ya, pero después ya de atravesar, en esta foto, el río Biobío, por el tema de Ralco, y ella dice, voy a atravesar Aucán Wilcamán, a todos los famosos de hoy. Aucán Wilcamán, está el Consejo de Todas las Tierras, la Volvemos identidad al territorial seminario Lafkenche, de liderada por Adolfo Millaur, el alcalde de Tirúa, y venían a caballo desde el Alto Biobío, de Tirúa. En realidad los de Tirúa venían a caballo, pero llegaron acá y se juntaron en San Pedro y Lota. Los mineros salieron a apoyar a los mapuches, y O sea, una hubo cantidad como de gente, un apoyo un también apoyo en la- tremendo. Y ella vio eso y dijo, ¿por qué yo estoy aquí y no estoy ahí? Y ahí ella se ingresa al movimiento, igual que José Buenuche también, que en su momento fue huaychafe, ahora ya está dedicado a su familia, pero fue huaychafe y él también se cuestionó, él era metalero acá en Concepción, estudiante universitario, y dijo, no, mi mamá habla mapuzungún, es mapuche, y yo, ¿por qué no estoy ahí también? Y fue- Claro, ¿por qué me occidentalicé tanto? Quizás, ¿por qué me es chilenicé que tanto? él nació en Barrio Norte, por Claro. ejemplo. Entonces su vida era así, los abuelos que están en el campo. En los el fondo tíos. es como un rescate también de la cultura mapuche. ¿Ha tenido preponderancia acá en Concepción eso de recuperar la cultura mapuche? Claro, y de hecho, ¿quiénes fueron los grandes promotores del movimiento mapuche en los 80, 90? Fueron Wenceslao Norín, que en paz descanse, que tiene una sala en la Universidad de Concepción con su nombre, José María Wilcamán, que era el representante de ADMAPU acá, él era tío de Aucán Wilcamán, y Iván Ancatén, famoso Iván que está acá, y que ustedes, que las personas en la casa lo ven seguido a Iván acá en el canal o en otras partes. Iván fue uno de los que levantó el movimiento mapuche acá en Concepción. Crean a fines de los 80 el primer hogar mapuche, que fue el Pegún Dugún, donde llega Adolfo Millaura, actual alcalde de Tirúa, llega José Huenchunao, quien fueron los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco, Jarpa Carilao y otros tantos, Peñes y Lamien, que se empezaron a construir o reconstruir como mapuche y como políticos mapuche en debates hasta alta hora de la noche y aprendiendo también, relacionándose con organizaciones no mapuche y aprendiendo a fines de los 80. O sea que de Concepción han salido muchos líderes mapuche Mucho, entonces. y de hecho ha en la servido, actualidad. si nosotros vemos la prensa, revisamos la prensa a través de los años del 90 hasta ahora, Aucán Wilcamán, Héctor Yaitul, las mismas, bueno, la misma tía y en Quileo, nace su liderazgo, su vocería acá en Concepción. Todos han venido acá a Concepción y desde acá, desde la frontera histórica, sacan sus declaraciones o sus principios a
Chile. Nelson, y por eso este libro se llama El Renacer de la Frontera, ¿cierto? Que cuenta precisamente la lucha circunscrita a fechas desde 1979 hasta 2014. Hay un prólogo del periodista Fernando Paulsen, hay también harto material de prensa, ¿cierto? De los diarios, con respecto a todo lo que se ha logrado en esos tiempos. Justamente, de hecho, bueno, esta fue una investigación larga, están las organizaciones mapuche acá también. No todo es solo político mapuche de reivindicaciones de territorio, autonomía, no. También hay mucha gente que se organizó en torno a rescatar la cultura. La Afken Palife, por ejemplo, que me gustaría si pudiéramos ver un video que traje, donde ellos han rescatado el palín. Se hace palín casi todos los domingos allá en San Pedro, en San Pedro. ¿no? Sí, ahí está, yo he visto cuando se juntan a jugar palín, de hecho. Es un rescate súper bonito que han hecho, le han dado vida a la cultura, también las personas en Penco. Hay un rehue también. Hay un rehue. En San Pedro de la Paz, sí, justamente. Entonces todas las comunas tienen sus organizaciones. En Lota, durante los 70, 60, muchos mineros mapuches. ¿Cuál dirías tú que es como la comuna que tiene más movimiento en cuanto al mundo mapuche aquí en el Gran Concepción? A ver, yo creo que los que están haciendo harto son los jóvenes Palife que se juntan en Ludeconce hoy, y los que en Palife son los que están haciendo, bueno, también en Hualqui, la misma María Olmos Loncopán, que ha hecho encuentros nacionales de mujeres mapuches, y ella lo ha organizado. Tal vez son los que están como más activos, por ahí se me puede escapar alguien. Pero siempre cuando hay cosas como de prensa, el punto es Concepción otra vez. ¿Y cómo se vislumbra bajo ese punto de vista el futuro del movimiento mapuche aquí en Concepción, el movimiento penquista que estamos mencionando? Hoy está un poco dormido en el trabajo de contribuir al movimiento nacional, porque si lo vemos antes, estuvo muy presente en el tema de Ralco, de Quinquén, de las forestales, pero hoy en día está más dormido. Pero yo creo que hoy en día los jóvenes están mucho más empoderados, aprendiendo a hablar su lengua, aprendiendo la cultura y participando activamente, identificándose como mapuche y poniéndole nombres mapuche a su hijo. Entonces esto viene así. Como dices tú, antiguamente se escondían o se cambiaban los nombres para no ser discriminados. Hoy es motivo de orgullo y hoy lo sacan a relucir inmediatamente. Sí. Así que... Notable, Nelson. ¿Y hay más de esto en historiamapuche.cl para la gente que quiera buscar más información? Sí, tú dices el libro. De todo lo que conversamos acá. Lo de Concepción principalmente, nosotros tenemos el libro que lo trabajamos, un trabajo desde el año 2015. ¿Y se puede adquirir a través de la página? En la página pueden escribir a contacto@historiamapuche.cl o, si se permite, por hacer propaganda, una librería que lo tiene acá. Sí, la librería de estudio, que está la tradicional librería Estudio Concepción. Que nos mande libros, no hay problema. Que está ahí en la Galería Italia. Ya. Así que ahí lo pueden encontrar este libro. Buenísimo, un aplauso para Nelson Lobos de historiamapuche.cl, que siempre nos trae interesantes temas con respecto a nuestros pueblos originarios. Así que ya saben, este libro, El Renacer de la Frontera, en la librería Estudio o a través del sitio web de Nelson Lobos. Claro que sí. Gracias, Nelson, que estén muy bien. Pues. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la primera pausa comercial, Cami. Sí, a la primera pausa, así que no se despeguen de nuestra sintonía porque ya volvemos con más de la comunidad del contenido. I'm right here.